Bueno, buenos días, jóvenes señoritas. Hoy vamos a avanzar lo que es disoluciones. Ya vamos a empezar un tema nuevo, ya que es este de disoluciones. Esto es lo que quiero que me copien para la siguiente clase, ya como tema nuevo. Ya estito, pero solo es una, como ven, esto es esta parte nomás. Entonces, eso lo van a copiar para la siguiente, ¿ya? Hoy vamos a hacer un repaso acerca de los conceptos teóricos. Ya la siguiente clase ustedes me lo van a pasar a limpio y van a llenar un cuestionario a partir de de los conceptos que vamos a explicar hoy. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar con la explicación. ¿Ya? Ahora sí, muchachos. Bueno, comenzamos. El tema es disoluciones. ¿Ya? Como ustedes lo pueden ver acá, disoluciones químicas y medidas de concentración. Ya dice, recordemos, dice, que hay en la materia dos tipos de sustancias, una que es el compuesto puro y otro que es la mezcla. El compuesto puro es aquel que se encuentra en una concentración del 100%. Ya, por ejemplo, es oro, digamos, al 100% oro tendría que ser en este caso. La mezcla es aquella que ya tiene una aleación o puede estar unido a otro compuesto. Ya hay mezclas que son homogéneas y heterogéneas. La homogénea son aquellas cuyos componentes están en el mismo estado de agregación y la heterogénea es aquella que está compuesta de dos compuestos cuyos estados de agregación son diferentes. ¿Ya? Eh, Mezcla ya, en este caso, las mezclas ya están como han sido mezclados, como dicen, no es del 100% su pureza. Ya, por ejemplo, el alcohol que venden en la calle, ya alguna vez han escuchado en este tiempo, por ejemplo, que dice al 70%, no es al 100%. ¿Por qué? Porque cuando me dicen un 70%, me están diciendo que el 70% es alcohol y un 30% es agua. Generalmente los líquidos, las sustancias, incluso medicamentos, están mezclados con agua. ¿Ya? Bueno, eso ahora vamos a continuar. ¿Ya? Dice en este caso, ¿qué son las disoluciones químicas? Ya nos dicen que son mezclas homogéneas constituidas por dos o más componentes. ¿Ya? Las disoluciones básicamente son mezclas, ya no combinación. No hay que diferenciar mucho combinación de mezcla. La combinación es cuando se juntan químicamente dos compuestos y esos ya no pueden separarse nunca más por medios químicos, por medios físicos, si acaso por químicos. Pero en este caso, una mezcla una disolución es una mezcla homogénea que puede separarse, sí, puede separarse por medios físicos, por ejemplo, evaporación, quizá filtración, decantación y demás. ¿Ya? Entonces, no se olvide, la disolución es una mezcla homogénea constituida por dos o más componentes. ¿Qué significa? Una mezcla puede tener dos componentes, puede tener tres o más. Un ejemplo claro, por ejemplo, ¿qué tal si quiero hacer una mezcla de yupi? Ah, ya, voy a ponerle agua, voy a poner yupi. Eso en este caso tiene dos. Pero ¿qué tal si quiero hacer un café? Para un café voy a utilizar café, azúcar y agua. ¿Cuánto ahí va a tener? Tres componentes. Entonces puede ser más, no siempre tiene que ser dos. ¿Ya? Dice, disoluciones es igual que soluciones, sí, es lo mismo. Algunas veces les voy a hablar en los ejercicios, la siguiente solución les voy a decir, ¿ya? O la siguiente disolución, es lo mismo, ¿ya? El mismo término, ¿ya? Dice, componentes de una disolución. Una disolución está compuesta por dos elementos, que es el soluto y el disolvente. El soluto es el que está en menor cantidad, ¿ya? Y el que se va a acabar más antes, y el disolvente es el que está en mayor cantidad. ¿Ya? El que disuelve, dice, ¿ya? El soluto es el que se disuelve y el disolvente o solvente es el que se disuelve. ¿Cómo identificamos esto? Vamos a hacer un ejemplito. ¿Qué tal si hacemos yupi con agua? El yupi va a estar en menor cantidad y el agua en mayor cantidad, ¿no ve? Digamos, le metemos 1 litro de agua, le ponemos un sobrecito de yupi. Como está en menor cantidad, directamente se vendría a ser mi soluto y mi disolvente o solvente vendría a ser el agua, ¿ya? Ahora, eh, ¿qué dice? A ver, el soluto dice es el que se disuelve, ¿no ve? El que vamos a disolver en el agua y el que disuelve o el que va como les digo, va a albergar este soluto es el disolvente, ¿ya? Obviamente voy a tener que mezclarlos, ¿no ve? Hasta que tenga mi disolución. Ya no se olviden, soluto menor cantidad, disolvente mayor cantidad. Vamos a hacer unos pequeños ejemplos para que ustedes también entiendan. A ver, ¿qué tal, por ejemplo, si ya, alguien, digamos, que dice, ya haremos, que digamos, quieren prepararse un café, ¿ya?
Entonces agarran agua, le ponen café. ¿Quién será en este caso el soluto? Va a ser el café, porque es una cucharita, va a ser poquito. En cambio, el agua va a ser el disolvente. ¿Ya? Ahora, a ver, otro ejemplo, buscamos otro ejemplo, otro ejemplo. ¿Qué tal, por ejemplo, si alguien se quiere preparar un trago? Ya en el peor de los casos, se prepara un trago. Le va a poner, en este caso, un refresco, ya un refresco, y le va a poner al otro lado, creo que su, no sé qué se llama, ya el trago, digamos, ¿no? Y lo va a mezclar, siempre va a poner más refresco y poco del otro, ¿no ve? Porque mayor cantidad va a ser, en este caso, el refresco y el otro va a estar en menor cantidad, ¿ya? Y como está en mayor cantidad el refresco, va a ser el disolvente y el otro sería el soluto, ¿ya? Y así, chicos, pueden haber más ejemplos, ¿ya? Siempre el que está en menor cantidad va a ser el soluto y el que está en mayor cantidad el disolvente, ¿ya? Eso igual tengan en cuenta, imagínense qué compuestos o qué mezclas más se imaginan, qué disoluciones más se pueden formar, ¿ya? Bueno, vamos a ir bajando. Dice, ejemplos, aquí nos dan ejemplos muy claros. Dice, por ejemplo, ¿qué tal si tenemos una disolución o solución el refresco? ¿Ya? ¿Qué tal? En este caso dice que mi solvente es el agua y soluto es el azúcar y el dióxido de carbono. ¿Ya? ¿Por qué lo hemos puesto así? El refresco es la composición, en este caso la mezcla del agua más el azúcar y el dióxido de carbono. ¿Ya? De eso nomás está compuesto lo que es el refresco. Y el que está en mayor cantidad es el agua, ¿no? Por eso está en estado líquido. Y el azúcar y el dióxido de carbono en menor cantidad. ¿Ya? Entonces sería mi soluto. Otra mezcla, tenemos el aire. ¿Ya? Donde el nitrógeno está en mayor cantidad y el oxígeno en menor cantidad y el metano en menor cantidad. Yo sé que muchos dicen, no ve, tienes que salir a tomar oxígeno del aire, ¿ya? Y algunos pensarán que el aire está compuesto más de oxígeno, pero es mentira, chicos. Al menos el 73% es nitrógeno y un 23% es oxígeno, ¿ya? Entonces, más nitrógeno. Es menor cantidad de oxígeno y metano. ¿Ya? Entonces, eso quisiera que ustedes siempre recuerden. ¿Ya? Bueno, en la soldadura, por ejemplo, dice tenemos al solvente que es el cromo y al soluto que es el manganeso, cobalto, no sé qué sería, fósforo, silicio, azufre. ¿Ya? Entonces, cuando vamos a soldar, dice, ¿qué tal si queremos soldar al cromo? Le queremos soldar, siempre vamos a utilizar un soluto, va a ser en este caso manganeso, carbono, ¿ya? Y esto es lo que utilizamos para soldar, ¿ya? Entonces este va a estar en menor cantidad y el solvente este estaría en mayor cantidad. Ya son pequeños ejemplos, ¿ya? Para que ustedes los diferencien. Bueno, ahora vamos a ir a lo siguiente que dice, ¿qué es una solución? Dice, es una mezcla homogénea de dos o más sustancias constituidas por un soluto que se encuentra disperso en un disolvente. Ya lo que les decía, la disolución en este caso va a ser una mezcla homogénea. Ya, es decir, que una vez que yo haga mi solución va a acabar o bien estado líquido o bien gaseoso, pero un solo estado no va a estar mezclado por dos estados. Ya, por ejemplo, mi café no está en estado líquido, ya súper, y ahí se queda. Y, por ejemplo, que si hago ensalada de frutas, su estado es homogéneo, ya, y va a estar en el mismo estado que es sólido. Ya, entonces al final tendría que, si es homogéneo, es que va a estar en un solo estado, no va a tener dos estados, va a tener un solo estado. Como hablamos, en este caso se dice mezcla homogénea, ¿ya? De dos o más sustancias. ¿Qué significa? Voy a mezclar dos sustancias o más, dice, ¿no ve? Vamos a tener en este caso al soluto y al disolvente, ¿ya? Constituida por un soluto que se encuentra disperso en un disolvente, dice, ¿no ve? Un soluto que está en menor cantidad, que lo voy a mezclar con un disolvente, eso para mí es una disolución, es una mezcla constituida por el soluto y el disolvente, ¿ya? Bueno, ahora dice la relación entre la cantidad de soluto y de disolvente recibe el nombre de concentración y se puede expresar de diferentes unidades, ¿ya? Entonces, para saber cuánto de soluto estoy disolviendo en mi solvente o disolvente, ¿cómo les digo? Lo puedo hallar, puedo hallar por medio de algo que se llama concentración, ¿ya? Este para mí es una unidad, ¿ya? Puedo hallar la concentración. Entonces, cuando yo diluya un soluto en disolvente, digamos café, en agua, entonces yo puedo hallar esto su concentración, ¿ya? Su concentración se va a expresar en diferentes tipos de unidades. Ya hay concentración,
lo podemos expresar en unidades físicas y unidades químicas. Eso vamos a avanzarlo más a continuación también, ¿ya? Bueno, eso no se olviden, ¿ya? La cantidad de soluto disuelto en un disolvente, chicos, es la concentración, ¿ya? Acá, por ejemplo, ¿qué dice? Tengo soluto que es la sal, disolvente, ¿ya? Y lo voy a mezclar y voy a tener una disolución. Ah, ya no, estos son los símbolos, chicos, ¿ya? Soluto lo simbolizo con sol, disolvente DTE y disolución con disol, ¿ya? Pero nosotros vamos a utilizar otra simbología, no se preocupen, ¿ya? Entonces no se olviden, el que está en menor cantidad de soluto, el que está en mayor cantidad disolvente, y esto va a dar mi disolución, ¿ya? Listo, seguimos bajando. Dice, proceso de disolución. Dice, cuando un sólido se disuelve en un líquido, las partículas que lo forman quedan libres y se reparten entre las moléculas del líquido que se sitúan alrededor. ¿Ya? ¿Qué significa? Cuando yo voy a agregar un sólido a un líquido, en este caso, por ejemplo, azúcar en agua, ¿qué voy a hacer? Dice que vamos a tener al sólido al medio y las partículas de agua le van a empezar a rodear. Ya le van a empezar a rodear y así se va a formar mi mezcla. Ya el que está en mayor cantidad rodea al que está en menor cantidad. ¿Ya? Listo. El agua como disolvente. Dice el agua es el disolvente universal. Es el líquido más, que más sustancias disuelve. Y ello hace que las sustancias, y ello hace que una de las sustancias más importantes en el ámbito de las disoluciones. ¿Ya qué significa esto? Que el agua es el disolvente universal, como dice, ya es aquel disolvente que vamos a utilizar para disolver la mayor cantidad de sustancias, ¿ya? Es el que más disuelve. Por ejemplo, en agua puedo disolver café, en agua puedo disolver azúcar, que es glucosa, en agua puedo disolver sal, ¿ya? Que es el cloruro de sodio, en agua puedo disolver el hidróxido de sodio, en agua puedo disolver el hidróxido de calcio, en agua puedo disolver, a ver, ¿qué más? El alcohol, ¿no ve? Igual se puede disolver. Entonces, es el disolvente el que mayormente va a actuar como disolvente en la química o en los laboratorios, ¿ya? Eso nos dice disolvente universal. No se olviden, el agua es el disolvente universal, ¿ya? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué dice? Soluto polar se disuelve en agua, soluto no polar se disuelve en sustancias no polares. Esto nos dice básicamente que lo similar disuelve lo similar. ¿Qué significa? Un soluto polar se va a disolver en el agua y el agua es una sustancia polar. En cambio, un soluto no polar no se disuelve en agua, se va a disolver en disolventes no polares. ¿Ya? ¿Cómo entendemos esto? A ver, por ejemplo, un soluto no polar, digamos, tenemos al cloruro de sodio. ¿Lo puedo disolver en agua? Sí, ¿no ve? Porque el agua es polar, ambos son polares. Pero podré disolver en este caso, por ejemplo, ¿qué tal si quiero disolver, a ver, un compuesto orgánico? ¿Qué tal si quiero disolver metano? Quiero disolver en agua. ¿Sí podrá? No se va a poder, ¿ya? En este caso el metano sí podría disolverlo, pero en sustancias orgánicas, ya no polares, por ejemplo, en glicerina, éter y demás. Ya, pero esto no se preocupen que esto no vamos a hacer ejercicios con esa parte, ¿ya? Ya, la clasificación de las disoluciones. Las disoluciones se clasifican ya según su concentración, según su naturaleza y demás, ¿ya? Entonces, tenemos esta clasificación que dice que es según su concentración y según su estado. Según su concentración vamos a tener a disoluciones diluidas, insaturadas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. ¿Qué significa soluciones diluidas? Insaturadas es cuando le he puesto poco soluto, tiene poco soluto, ¿ya? Entonces diluida, ¿qué significa? Que tiene poquito, no ha llegado a su tope, digamos, no ha sido concentrado, ¿ya? Disoluciones concentradas o saturadas ya es cuando ya está al tope, digamos, tiene lo máximo que podría recibir de soluto, ¿ya? Ahora, las disoluciones sobresaturadas son las que tienen de más, ¿ya? A ver, vamos a hacer un ejemplito, por ejemplo, diluidas. ¿Qué tal si hacemos una sopa, ¿no? Y le ponemos poca sal? ¿Ya? Y usted siente, no, falta sal en el sabor, ¿no? Entonces, esa sería una disolución diluida. Pero ¿qué tal si están bien? La comida la ven bien, está en su punto, como ustedes decían, esa sería una disolución concentrada. Pero ¿qué tal si está muy salada la sopa? Entonces vamos a decir que es sobresaturada, que le han puesto demasiada sal, más de lo que debe recibir.
¿ya? En las disoluciones, según a su estado, tenemos las disoluciones sólidas, las disoluciones líquidas y las disoluciones gaseosas. En las disoluciones sólidas son aquellas que están compuestas por disoluciones donde sus elementos, donde el soluto y el disolvente son sólidos. Por ejemplo, una ensalada de frutas, el plátano y la papaya serían sólidos, ¿no? Entonces sería una disolución sólida. Pero las disoluciones líquidas, ¿ya? ¿Qué tal si en este caso, a ver, juntamos agua, digamos, y le ponemos agua y le ponemos un poquito de algo líquido, un poco de yodo líquido, ¿ya? Entonces sería una disolución líquida. Ahora, un ejemplo de disolución gaseosa. ¿Qué tal? A ver, el aire, por ejemplo, es una mezcla, ¿ya? Tiene nitrógeno, tiene dióxido de carbono, ¿ya? En este caso, ver disoluciones gaseosas, bueno, haría referencia a eso, ¿ya? A las disoluciones que están en estado gaseoso, ¿ya? Bueno, pasamos a lo siguiente. Dice, ¿cuántos solutos se puede disolver en una cantidad dada de disolvente? Ya, la cantidad máxima de soluto que se puede disolver recibe el nombre de solubilidad y depende de varios factores. Dice, de quién sea el soluto y el disolvente, hay sustancia que se disuelve mejor en unos disolventes que en otros. De la temperatura y normalmente de la solubilidad de una sustancia aumenta con la temperatura. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la cantidad máxima que se puede recibir de soluto se le llama solubilidad. Ya les decían, a ver, su sopa, por ejemplo, va a estar en estado en su punto, ya, en su punto, cuando le pongan la cantidad de soluto necesaria. Si le ponen de más, ya va a estar sobresaturado, va a ser muy salado. Entonces, a este punto, como les digo, como que ustedes le llaman, a este punto le llamamos solubilidad, ya que es la cantidad máxima de soluto que puede recibir. Porque si recibe más, entonces va a estar salado, o en este caso, el soluto ya no se va a diluir completamente, va a empezar a sobrar soluto. Es decir, por ejemplo, ¿qué tal si diluyo sal en agua? Si le pongo demasiada sal, ya no se va a diluir normal. La sal ya va a empezar a formar cristales en la parte de abajo, se va a quedar, va a sobrar. Ya, entonces, a ese punto exacto, esa cantidad máxima de soluto que recibe el disolvente, se le llama solubilidad. ¿Ya? Ahora, la solubilidad mucho depende, dice, de qué va a depender de los disolventes también. Por ejemplo, no es lo mismo disolver azúcar en alcohol que disolver azúcar en agua. Uno de los dos va a tener un punto de solubilidad más rápido que el otro. ¿Ya? ¿Por qué? Mucho depende del disolvente. ¿Ya? Mucho depende cuál de ellos va a ser mejor disolvente. Depende de la temperatura, sí. Ya ustedes eso en la vida real lo pueden aplicar, por ejemplo, cuando están, a ver, ¿qué tal si se hacen tecito? Ya le ponen agua, le ponen azúcar y se diluye más rápido, ¿no ve? Pero ¿qué tal si están haciendo una limonada y le ponen en agua fría el azúcar? Ah, ya tarda más en diluirse, ¿ya? Entonces, la disolución mucho va a depender de la temperatura, ¿ya? Y también del disolvente, como les digo, no es lo mismo que mi disolvente sea agua, que sea alcohol, ¿ya? Entonces, depende mucho, ¿ya? Acuérdense, depende de la temperatura y del disolvente. Ya pasamos a lo siguiente, dice clasificación de disoluciones según su concentración. Ya, este es otro tipo de clasificación y esto nos dice que se pueden clasificar según la concentración en diluidas, saturadas y sobresaturadas. Ya eso ya lo habíamos visto más antes, lo vamos a volver a explicar. Dice, las diluidas son las que tienen una pequeña cantidad de soluto con un determinado volumen de disolución. Entonces aquí tiene muy poca cantidad de soluto, ¿ya? Como dice diluida, es como, imagínense su sopita, muy, que le falta sal, ¿no? ¿Ve? Así es, diluida, le falta. Concentrado saturada es cuando está en su punto. Ya son aquellas que tienen gran cantidad de soluto a un determinado volumen de disolución y por lo tanto están próximas a la saturación. Ya existe un equilibrio dinámico entre soluto y disolvente. ¿Ya? Decimos que están concentradas cuando existe un equilibrio entre el soluto y el disolvente. Eso nos dice ya que está perfecto ahí, no está en su punto, ya, porque pasado ese punto ya va a ser se va a sobresaturar, ya va a estar, como digo, o bien salado, muy, muy dulce en este caso. Entonces, de eso nos habla. La sobresaturada es cuando ya tiene demasiado soluto, ya cuando tiene más soluto que el presente, dicen las disoluciones saturadas. Entonces tiene de más. Como tiene de más, ya no va a actuar todo el soluto, alguna parte va a sobrar. Esa es sobresaturada, ¿ya?
acá tenemos, por ejemplo, insaturada, saturada y supersaturada. Ya imaginen que le hemos puesto colorante vegetal al agua. Ya aquí le hemos puesto poquito, entonces falta. Ya está insaturada. Saturada aquí ya le hemos puesto normal, ¿no ves? En su concentración perfecta, en su punto. Pero aquí, ¿qué ha pasado? Le hemos puesto de más. Le hemos puesto demasiado, en este caso, colorante vegetal. ¿Y qué ha pasado? Aquí, fíjense, en las paredes, acá abajo, ha quedado lo que es el colorante vegetal. Ya no se ha diluido. Ya, entonces ha quedado ahí. ¿Ya? Seguimos. Dice, ¿cómo se preparan las disoluciones? ¿Ya? Para preparar una disolución tenemos que seguir los siguientes pasos. Dice, preparar la cantidad de soluto apropiada. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que cuando se hace laboratorio o experimentos, no es poner soluto hacia la cantidad que queramos, ¿no? Como en la comida, digamos, que a veces ponemos, incluso en la comida nos medimos. Pero a veces pasa que cuando experimentamos algo, digamos que un queque, le decimos, ya una cuchara, ya un poquito más, y así, al cálculo, ¿no ve? O lo hacemos al presentimiento, ¿no? En lo que es química no es así, ¿ya? En disoluciones primero tienen que preparar la cantidad de soluto apropiada, ¿ya? Para el volumen deseado de disolución. Entonces, en laboratorio, por ejemplo, van a decir, prepare una disolución de 5,8 molar. Entonces, según eso, ustedes tienen que ir hallando cuánto de soluto necesitan. ¿Ya? Ahora, disolver todo el soluto en un poco de disolvente. ¿Ya? ¿Qué significa? Primero preparo mi soluto. Ya lo voy a ver cuánto necesito, lo voy a pesar en una balanza y lo tengo que disolver en el disolvente. Dice, digamos que tengo azúcar, lo voy a disolver en el agua. Nunca al revés, cuidado alguna vez, ¿no? Se les ocurre hacer lo contrario. A veces pasa que hacen los muchachos, dicen, ay, ya soluto. Y el soluto le meten primero acá abajo, ¿ya? Y encima le quieren echar agua, ¿no? Chicos, mortal si hacen eso. ¿Qué tal si le pongo aquí ácido sulfúrico y encima agua? Pucha, va a reaccionar, esto va a explotar. Entonces no se puede hacer eso, siempre es en el orden. Primero preparo el soluto, lo peso, y una vez que lo he pesado, recién, ¿lo ven? Un recipiente ya tengo que tener mi disolvente, puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser glicerina. Entonces ahí recién voy a agregar mi soluto. Ya, ¿qué dice? Enrasar, diluir la mezcla con disolvente hasta el volumen deseado de la disolución. Entonces tengo que hacerlo siempre con medición, dice, ¿no? Entonces, una vez que ambos ya los voy a mezclar, lo tengo que diluir, ya homogeneizar, dice, ¿no? Tengo que mezclarlos. Ya tengo que ir mezclando en este caso. ¿Ya? Pasamos a lo siguiente, concentración de las disoluciones, ¿ya? Las disoluciones se pueden expresar, bueno, su concentración se puede expresar en concentraciones físicas y químicas, ya que dice la concentración de una solución expresa en cantidad de soluto presente en una cantidad de disolución. Ya a través de la concentración, a través de esta medida, yo voy a saber cuánto de soluto estoy poniendo en mi disolvente. Ya, si no, no es eso, como les digo, el presentimiento, el tanteo, ¿no? Eso se puede hallar. Ya, entonces la concentración es la que me va a dar el valor, me va a decir cuánto de soluto he metido en mi disolvente. Ya no se olviden, a eso se refiere la concentración. Ya, los términos de concentrado y diluido son meramente expresiones relativas, en donde ninguna de las dos nos da una indicación de la cantidad exacta de soluto presente. Por lo tanto, se necesitan métodos cuantitativos exactos que expresen la concentración. ¿Ya? Bueno, dice, una de las unidades de concentración más comunes en la química es la molaridad, dice. ¿Ya? Estas son las unidades de concentración. Ya, pero acá abajo vamos a explicarles mejor. Acá está. ¿Ya? Unidades de concentración. Hay dos tipos de unidades de concentración, las físicas o porcentuales y las químicas. Las físicas, ya entre las físicas tenemos el porcentaje en masa, que es porcentaje masa-masa. ¿Qué significa? Que tengo acá la masa del soluto va a ser sobre la masa de la disolución por el 100%. De esta forma voy a obtener el porcentaje de masa-masa. Por ejemplo, ¿qué tal si dice 2 el porcentaje? A ver, ¿qué tal si me dice que mi disolución de alcohol, como ustedes pueden ver, han visto, ¿no? Hay que mezcla de alcohol. Ve lo que ven en la calle, dice está al 70%, dice. Eso es un porcentaje de masa. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo, ya, de los 100 gramos que te estamos vendiendo, solo 70 gramos es soluto, o solo 70 gramos es alcohol. El 30% es agua. Ya, entonces de esa forma se expresa lo que es el porcentaje masa-masa. Lo que va a estar arriba, o el número que les dan, es el porcentaje de la masa del soluto respecto a la masa del disolvente.
¿ya? Tenemos porcentaje en volumen, también me pueden dar en volumen, ¿no ve? ¿Qué tal si me dicen el porcentaje en volumen es de 40%? Dice. Si me dicen si me dicen porcentaje en volumen, me están diciendo, en ese caso 40%, que 40 ml o 40, en este caso 40 ml, voy a tener de mi porcentaje puro sobre el 60% que va a ser impuro. ¿Ya? De eso me hablan, chicos. A ver, un ejemplito más de esto haremos. El porcentaje en volumen, por ejemplo, alguna vez yo sé que han visto, ¿no ven esas botellas, por ejemplo, los whiskies, qué sé yo, ahí dice 40% en volumen. ¿Ya qué me están diciendo eso? Me están diciendo de esos 100 ml que te están vendiendo de esas botellas, ya de esos 100 ml, solo el 40% es, en este caso, puro. A ver, ¿cómo les explico? Ya, a ver. Otro ejemplito. ¿Qué tal, digamos, si estoy preparando un café? ¿Ya? Y me dicen que el porcentaje en volumen, en este caso, el porcentaje en volumen del café es del 20%. Significa que el 20% es café puro, ¿ya? Y el resto es agua o es otro disolvente, ¿ya? Ahora, me pueden dar también porcentaje masa volumen, ¿ya? En este caso me están hablando del porcentaje de la masa sobre volumen. ¿Qué significa? Por ejemplo, me pueden decir que el porcentaje de la masa respecto del volumen es del 20%. ¿Qué significa? Que 20 gramos tengo de mi soluto respecto a, en este caso, a 80 ml va a ser de mi 80 ml de toda la sustancia, ¿ya? Entonces, eso es lo que me está diciendo en este caso, ¿ya? Pero esto lo vamos a ir avanzando paso a paso, no se preocupen, desde la siguiente clase vamos a hacer ejercicios uno por uno, los voy a ir explicando de forma más detallada, ¿ya? Tenemos también unidades químicas. Las unidades químicas tenemos, por ejemplo, la molaridad y la normalidad. Ya sé que son términos que se parecen, pero son diferentes. La molaridad va a ser moles de soluto sobre litros de solución. Ya estos litros de solución contemplan el soluto y el disolvente. En cambio, acá los moles de soluto son solamente del soluto. La molaridad va a ser los kilogramos, los moles de soluto sobre los kilogramos del disolvente. ¿Ya? Igual eso lo vamos a ir avanzando después y también la normalidad. ¿Ya? Entonces, quisiera que normalidad, que son los números de equivalente gramos sobre litro de solución. Ya hasta esta parte vamos a avanzar el día de hoy. La siguiente vamos a hacer directamente ejercicios con estas concentraciones físicas y estas concentraciones químicas para que ustedes me entiendan mejor. Ya de esto les voy a dejar un pequeño cuestionario que ustedes tienen que resolver. Ya el cuestionario lo tienen que hacer para la siguiente, como y para el siguiente martes. Ya la teoría que les voy a dejar me lo copian en su cuadernito también. Ya, muchachos, eso sería todo. Cuídense mucho, por favor. No salgan a la calle, ¿no veis? Y van a salir siempre con las medidas de protección necesarias, por favor. ¿Ya? Eso sería todo. Hasta luego, muchachos.